buenas noches, docente. Mi nombre es Alberto Valerio González, con matrícula ES 1611-310678 de la Ingeniería en Telemática, de la asignatura Bases de Datos Distribuidas. Ahora estaremos tocando el punto de la asignación a cargo del docente, en la cual trabajaremos sobre la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, que es la implementación de la base de datos. Inicialmente pensé en hacer la base de datos en un caso que fuera relacionado donde estoy trabajando. Actualmente igual estoy en el giro de la seguridad privada en el área de comunicaciones y sistemas, en el cual he detectado que existe una posibilidad para implementar una base de datos. En este caso, tomé el nombre de la empresa Seguridad para Todos para realizar el caso del cual podemos implementar una base de datos. Principalmente la empresa Seguridad de Datos maneja una administración de la información con 200 líneas, con 2000 líneas telefónicas e inclusive unos 500 radios troncales. Más adelante también señalo en los registros que se tiene aproximadamente 1000 nada más. Esto se debe a que muchos de los dispositivos que se gestionan en este apartado se encuentran en el área administrativa, por lo que el control que se lleva sobre estos dispositivos es más centralizado en el edificio corporativo. Los celulares cuentan con diferentes datos que bien se pueden implementar en una base de datos, como son los números de serie, número telefónico, email, plan celular, los servicios, las sucursales, las fechas de entrega, reemplazos sobre asignaciones y las observaciones que pueda tener los dispositivos. Principalmente pensé en diseñar la base de datos distribuida de tal manera en el que solo se tomen en cuenta los radios y los celulares que existen en el área de comunicaciones y sistemas, debido a que esta empresa de seguridad para todos cuenta con 5 sucursales grandes distribuidas a lo largo de la República Mexicana, las cuales son Norte, Sur, Bajío, Pacífico y la Metro, que es lo que decíamos dentro de la Ciudad de México. Para la implementación de la base de datos distribuida necesitamos tomar diversos factores, como son los que mencionamos más atrás, que son todos estos que ya mencionamos anteriormente. La fragmentación: se opta por una fragmentación mixta debido a que muchos de los datos que existen en una tabla pueden ser relacionados en otras tablas y se puede obtener la información de ellas, que es como la sumatoria de cada una de las tuplas en una tabla de la base de datos. Por otro lado tenemos la accesibilidad, que en esta parte pues sería también como la fragmentación debido a que está colocado en diferentes partes de la República Mexicana, como ya lo mencionamos. La arquitectura básicamente se contará con una base de datos general en la cual se segmentará la información dependiendo de la unidad de negocios o sucursal, la UNE, en el que se va a segmentar la red en el servidor con tal de que se pueda tener una base de datos por cada una de estas UNES, como lo muestra en el diagrama. El almacenamiento pues cuentan en un site en la empresa que es aproximadamente de 2 terabytes, uno con la información que se encuentra presente y el otro terabyte restante con la información de respaldo de seguridad en caso de cualquier tipo de desastre. La confiabilidad pues también la menciono de que tienen un generador eléctrico en caso de que exista alguna interrupción eléctrica que puede durar hasta 30 minutos. Un banco de baterías que puede durar hasta 30 minutos. Después de que se corta esta energía, se tiene que activar el generador, que dura aproximadamente 4 horas, con un consumo bajo de energía, o sea, luces apagadas, etcétera. La disponibilidad de la información se puede encontrar en el site de datos, que igualmente en el apartado de la confiabilidad pues podemos ver que el site está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana con este generador de energía, por lo que no existe ningún tipo de interrupción eléctrica o pérdida de información. Para implementar el sistema, tomé en cuenta que existen múltiples software que ayudan para la creación de sistemas de bases de datos, pero uno de los mejores que por los que pude optar fue Access,
debido a que muchas empresas ya cuentan con licencias pagadas de Office y muchas veces no aprovechan todo el potencial de las aplicaciones que tiene esta paquetería, por lo que es muy importante que también para minorar costos se puedan tener los recursos ya existentes dentro de la empresa y se puedan aplicar no tanto también a esta área, sino también a diferentes. En este software creé unas tablas en las cuales las mencioné que son las principales, que son los de celulares y troncales, en el que tienen diferentes columnas en las que se tiene que incluir la información que se desea para los medios que controlan, ya sean dispositivos, en los números telefónicos, los planes, los servicios a los que pertenecen, las fechas de entrega, todo esto con sus respectivos tipos de datos para evitar que se metan datos erróneos en una casilla que no es. Ahora bien, también muestro capturas de pantalla de una base de datos que creé en Access, en el que se pueden crear las tablas, se pueden ingresar datos, inclusive el mismo programa te genera un ID que bien puede ser utilizado posteriormente por si se quiere hacer una consulta general por el área de comunicaciones y sistemas, si requieren de un servicio en particular o un medio que se necesite consultar todo este tipo de información. También quise implementar un sistema de gestión de usuarios en el que exista un usuario principal que sea el administrador, que pueda crear, modificar y consultar todos los dispositivos que se encuentran en las diferentes sucursales, y también darles acceso especial a cada una de las UNES para que así tengan solamente el tipo de información que requieren. La fragmentación aquí es muy importante, puesto que se puede guardar estas copias generales dentro del servidor principal, como ya lo había dicho. Se puede consultar por medio de la IP mundial que tiene, se pueden conectar por medio de acceso remoto, y bien se pueden copiar a alguna computadora que tengan en estos servicios para poder consultar la información únicamente de su área. La actualización que se puede dar en este sistema de bases de datos es que se puede mandar unas copias de la base de datos cada cierto tiempo a las sucursales, esto con el fin de poder tener la información más actualizada. Se pretende que sean prácticamente 15 días o cada mes, y así se pueda consultar de la manera más rápida. En caso de que necesiten alguna actualización más frecuente, pues bien se puede guardar, bueno, se puede trabajar mediante el servidor y pues, se mantiene activo las 24 horas, lo que podría ser una actualización al momento que se ingresen los datos, y así se pueda trabajar con la información. Por último, es muy importante recalcar que las bases de datos son usadas más frecuentemente ahora en las empresas, puesto que debido al crecimiento y la demanda que tienen muchos de estos datos, es necesario tener la información distribuida en diferentes lugares para evitar cuellos de botella ocasionados por información centralizada, o en este caso en particular sobre la presión que tienen los trabajadores para gestionar todo este tipo de información y que solo puedan ser consultables y no necesiten tocar este tipo de asuntos y puedan trabajar inclusive también en los dispositivos que existen en el corporativo, por lo que es muy interesante este tipo de bases de datos, pero sí necesita una lógica buena para evitar cualquier tipo de redundancia de datos o que existan malas etiquetas o llaves principales que estén erróneas. Esto es todo dentro de la presentación para la implementación de bases de datos en el caso seguridad para todos. Muchísimas gracias.